Definiciones del encuentro. Mientras tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ha comenzado con su conferencia de prensa junto a los gobernadores Osvaldo Jaldo y Rogelio Frigerio. No es una cuestión de los gobernadores, sino es una cuestión del Parlamento tratar la ley, pero entendemos que estos aspectos que tienen que ver con el incremento de la producción, de la inversión, del desarrollo, sobre todo de varias de las provincias del país, fue muy positivo. Con respecto el tema ganancias que tanto se ha conversado, lo analizamos también. En este tema también, teniendo en cuenta las situaciones de cada una de las provincias, algunas están de acuerdo con la forma del planteo, otras no estaban, seguiremos conversando, pero en definitiva en lo que quedamos es en armar una comisión de los ministros de Economía provinciales con las autoridades de Economía de la Nación para seguir avanzando en los temas planteados en el Pacto del 25 de mayo, y analizar estos temas que nos quedan pendientes, y al mismo tiempo nosotros trabajaremos desde el Ministerio del Interior con los ministros de Gobierno de las provincias para tratar los temas políticos que establece el Pacto del 25 de mayo. Así que me acompañan dos de los gobernadores que estuvieron presentes. Quiero decir que la presencia fue total de los gobernadores, como ustedes saben. En algún caso hubo 3 vicegobernadores por imposibilidad de asistencia de los gobernadores, pero que fue una reunión, yo diría, muy cordial, muy positiva, en la que entendemos que hemos avanzado mucho en la viabilización del diálogo y la búsqueda de acuerdos para avanzar en la propuesta del presidente. Así que yo le dejo, no sé, Rogelio, si quieres hacer un comentario y después, Osvaldo. Bueno, buenas tardes. No, en línea con lo que decía el ministro, creo que fue una reunión muy productiva. Fueron más de 4 horas que estuvimos conversando sobre las herramientas que necesita el presidente para sacar el país adelante de esta dramática herencia que dejaron tantos años de populismo y, por supuesto, también de las cuestiones vinculadas con las problemáticas que se suceden en las provincias donde viven los argentinos. Así que me parece que fue una buena reunión, donde además dejamos definidos un esquema de trabajo con los ministros de Hacienda y los responsables de las áreas políticas para avanzar en las reformas concretas que se plantean en los 10 puntos del Pacto de Mayo y, por supuesto, también con la idea de avanzar lo más rápido posible en la discusión en el Congreso de la nueva ley bases que toma básicamente aquellos puntos en donde previamente había más consenso. Muy buenas noches a todos los periodistas y fundamentalmente saludar a todos los medios que ustedes tan dignamente representan. La verdad que agradecerle al Gobierno Nacional por esta convocatoria donde han estado representados todos los distritos de la República Argentina. Esta convocatoria que no hay duda que es una señal clara, una muestra de federalismo del Gobierno Nacional, donde ha participado y ha conducido el jefe de gabinete, el ministro del Interior, a quien les agradecemos. Y esto fundamentalmente tiene que ver con profundizar el diálogo que venimos teniendo los gobernadores de los diferentes espacios con el Gobierno Nacional. Y hoy el Gobierno Nacional nuevamente nos entregó diferentes puntos de la ley base condensada, donde seguramente luego se van a ampliar con los artículos que se nos van a presentar a cada uno de los gobernadores. Y esta no hay duda que es una decisión que tiene que tomar el Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores son los que tienen la última palabra, pero en ese sentido, como gobernadores, y quien le habla como un gobernador que no es de este espacio político del Gobierno Nacional, nos hemos comprometido a ayudar, a colaborar, porque nosotros queremos que a este Gobierno Nacional le vaya bien. Porque yéndole bien al Gobierno Nacional, no hay duda que nos va a ir bien a todas las provincias, pero fundamentalmente le va a ir bien a los argentinos. Y en ese sentido, yo diría, un número importante de gobernadores hoy se han comprometido y dieron su acuerdo a estos proyectos de la ley base
que no hay duda que la van a acompañar, y no solo que la van a acompañar, sino que vamos a trabajar con nuestros diputados nacionales y con nuestros senadores nacionales para que se le pueda dar la sanción tanto en diputado como en el Congreso de la Nación. Gonzalo Asís para TN y Canal 13. Le quiero preguntar por dos temas puntuales, que hay mucha expectativa en el pueblo por saber de esto. ¿Qué va a pasar con la cuarta categoría del impuesto a las ganancias? Y entendiendo que estamos a 8 de marzo y la idea del gobierno es que los jubilados cobren con una nueva fórmula de movilidad a partir de abril, preguntarles qué va a pasar con la jubilación en la Argentina después de esta reunión entre gobierno y provincias. El gobierno va a presentar un proyecto de ley que va a incluir una fórmula de actualización de las jubilaciones y también va a presentar un proyecto vinculado a los ingresos de la cuarta categoría. En función de lo que hemos escuchado hoy y entendiendo las problemáticas de algunas de las provincias, trataremos de adecuar la norma para generar la mayor cantidad de consensos y obtener su aprobación. Eso te decía. Entendí que se refería a las jubilaciones. Digo, en términos de tiempo. Los dos temas dije. Hablé primero del tema, Gonzalo, del tema fórmula jubilatoria que lo vamos a presentar y al mismo tiempo el tema ganancias. Pero ¿tienen votos para acelerar esto y que los jubilados cobren con una fórmula nueva en abril, faltando 23 días para que termine el mes? No puedo decir eso lo tendrá que resolver el Congreso. Yo no, son temas que son de debate en el Congreso de la Nación, en diputados y posteriormente en el Senado. Trataremos de tener los apoyos para avanzar en eso. Habrá que ver si se llega para el mes de abril o no. Buenas tardes, Liliana Franco de Ámbito. Volviendo con el tema, uno de los problemas que ha trabado también la discusión de la anterior ley base es la cuestión económica. Las provincias reclamaban, por ejemplo, los fondos para el subsidio al transporte, si se habló esto en esta reunión, el tema de transferencia de fondos por la educación y desde ya el tema del impuesto a la cuarta categoría o ganancias, como se lo conoce. Concretamente, ¿qué puntos económicos pidieron las provincias y qué está dispuesto la Nación a considerar si eso se trató? Y la última, vinculado a esto, ¿la ley base que estamos hablando es la de 300 artículos que ya se había consensuado o es la original? Gracias. No. Empecemos por la última. La ley bases es la ley bases con los consensos que nosotros entendemos que ya se habían obtenido en el Congreso, de manera que no es una ley obviamente que había quedado en 300 y pico de artículos, sino es una ley de menos artículos, pero que para nosotros abarca los temas más importantes y que los hemos señalado en reiteradas oportunidades y que les interesan también fundamentalmente a las provincias, que te lo insisto, son declaración de emergencia, facultades delegadas, el régimen hidrocarburífero y el régimen de protección a las grandes inversiones. No, retenciones no está incluido. Me preguntabas también sobre las preocupaciones de muchos gobernadores con respecto al Fondo de Incentivo Docente, al transporte. Lo plantearon varios de los gobernadores como una inquietud. El gobierno ya tiene una posición tomada con respecto a eso, que es que no está dentro de los recursos nacionales ni de las competencias nacionales ambos temas, con lo cual, por supuesto que escuchamos y veremos si tenemos alguna forma de encarar esos temas, pero hasta ahora entendemos que la posición es que no es competencia de la Nación. ¿Y ganancias o qué otra cosa pidieron? Lo mismo que él. Ok, gracias. ¿Quieres decir algo? Sí, buenas tardes, Mariel Dilenarda de Radio Mitre. Le quería preguntar al ministro, trascendió que llegaban los gobernadores de Unión por la Patria con una propuesta de reclamar la deuda a las provincias o las deudas a las provincias, obviamente no avalar el tema de la restitución de impuestos a las ganancias y sugerir un impuesto a las grandes, no fortunas, sino ingresos. Quería, si usted me podía confirmar si efectivamente fue así en el caso de las deudas. No entendí bien la pregunta. Que trascendió que llegaron a este encuentro los mandatarios de Unión por la Patria
pidiendo o reclamando la deuda que puede tener o deudas que puede tener Nación con las provincias y que también iban a sugerir la implementación de un impuesto a los grandes ingresos. Quería, si usted me podía confirmar si esto fue así y en el caso de las deudas que plantearon o reclamaron, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, siempre hay reclamos recíprocos entre Nación y provincia, no es que hubo un reclamo concreto, varios gobernadores hicieron referencia a que había temas pendientes de la Nación con las provincias de tiempos anteriores, algunos vinculados al pacto fiscal último, etcétera. Y del lado del gobierno nacional también, ¿no? Porque hay, como decía, reclamos recíprocos. Y con respecto al tema de un impuesto a los grandes ingresos, hubo algún planteo con respecto al tema de ganancias sobre que las escalas afecten más a los ingresos más altos de la cuarta categoría, estamos hablando. Pero bueno, no hemos resuelto, hemos recibido las inquietudes y ya vamos a trabajar con los equipos para ver si hay un avance en eso. ¿Me permite a los gobernadores, a cualquiera de los dos? El presidente mostró cuando abrió la asamblea cierta desconfianza y terminó diciendo que le iban a tener, o demuéstrenme, dijo, de que puedo confiar en ustedes y que podemos llegar a un acuerdo. Quería saber si vamos camino a eso, si los gobernadores están camino a demostrarle, como pidió el presidente, de que efectivamente puede haber un acuerdo entre todos. Gracias. Bueno, yo creo que lo importante acá es que resolvamos problemas para la gente, ¿no? Que trabajemos como trabajamos hoy, largas horas sobre temas concretos que hacen a que la gente pueda vivir mejor en un país que está devastado, ¿no? Es lo que ha encontrado este gobierno, lo que también encontramos muchos en nuestras provincias, enormes problemas para los ciudadanos, y creo que lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos precisamente en resolver esos problemas. Muchos de esos problemas tienen que ver con cambios en la legislación. Por eso la necesidad de volver a discutir rápidamente estos instrumentos que precisa el presidente para resolver gran parte de estos problemas. Esperemos que podamos dar esa discusión lo más rápidamente posible en el Congreso, pero esto no tiene que ver con un toma y daca, ¿no? Esto tiene que ver con la convicción. O sea, yo creo que los 10 puntos que planteó el presidente para el Pacto de Mayo son un norte para la Argentina que hay que acompañar. Creo que esta ley base, sobre todo esta nueva ley que de alguna manera aglutina grandes acuerdos previos, es un camino que hay que transcurrir. Y después discutamos también qué cosas necesita la Nación y qué cosas necesita la provincia para llevar adelante sus obligaciones. Y creo que esta reunión tuvo que ver básicamente con eso y por eso me parece que fue muy productiva. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá Rodolfo Montes, de la capital de Rosario. Buenas tardes, gobernadores y buenas tardes, ministro. Consultarles sobre la evidente preocupación de la criminalidad narco en la ciudad de Rosario, que hizo que el gobernador de Santa Fe en el día de hoy no estuviera presente, estuviera representado por la vicegobernadora. Consultarle, se anuncia un nuevo programa de combate. ¿Ese nuevo programa consiste en volver a enviar fuerzas federales como se hizo tantas veces o hay alguna visión nueva, creativa, diferente para este combate que pueda, no sé, constituir una expectativa distinta? Porque hasta ahora el crimen narco avanza y, bueno, y sobre todo el sicariato, ¿no?, en la ciudad de Rosario, que es una modalidad única en el país y que crece día a día. No, absolutamente. El Gobierno Nacional recibió hoy el llamado y la preocupación del gobernador Puyaro de Santa Fe por los sucesos de Rosario que son de conocimiento público y dispuso una cantidad de medidas inmediatas para ayudar a la provincia de Santa Fe en este momento tan complejo de inseguridad que está viviendo. Dispuso el envío de fuerzas federales y creo que se están instrumentando las medidas legales y presupuestarias correspondientes. Ya creo que han salido ya parte de las fuerzas para apoyar al gobernador Puyaro. Enviaron muchas veces, digo, si en este momento hay algún concepto distinto. Sí, hay una preocupación seria que manifestó el gobernador Puyaro sobre hacia dónde él veía que estaba yendo esta situación de violencia que vive estas últimas 2 semanas la ciudad de Rosario, y el gobierno nacional entiende que es una preocupación bien atendible en el sentido de aparte la convicción del gobierno nacional de no permitir el narcocrimen en el país, en la ciudad de Rosario, pues estas cosas
comienzan así, se extienden. Hemos visto ejemplos en varios países de Latinoamérica sobre estos temas, y la verdad que el narcoterrorismo es algo que el gobierno va a evitar a toda costa y va a disponer toda la fuerza que sea necesaria para colaborar con las de la provincia de Santa Fe para resolver el problema. Última pregunta. Buenas tardes, Claudio Leveroni de Radio Nacional. Ministro, quisiera preguntarle, no está el gobernador Kicillof, pero usted hablaba de los 10 puntos que planteó el presidente. Si el gobernador Kicillof planteó los 7 puntos que él había comentado para esta reunión, preguntarle si el presidente Milei hizo algún tipo de saludo en el día de hoy a los gobernadores. Y por último, a propósito del esquema de trabajo del que estaba hablando, que se da para adelante, si va a haber próximas reuniones y cuándo serán. Gracias. No quedamos en una fecha concreta de reuniones, solamente quedamos en juntar a los ministros de Economía o secretarios de Hacienda de cada provincia con los nacionales, por primer punto. Con respecto al gobernador Kicillof, por supuesto, él hizo, no sé si los 7 puntos, 6 o 5, pero hizo varios comentarios, tiene algunas diferencias, acuerda con otras el proyecto de pacto del 25 de mayo, como es lógico, digamos, ¿no? Es un conjunto de gobernadores de pensamiento diverso y es lógico que se encuentren ahí diferencias, pero fue todo expresado en un ambiente de absoluta cordialidad y de diferencia de opiniones. Después es responsabilidad del Gobierno Nacional presentar los proyectos para que sean aprobados o no, y es responsabilidad de la oposición política seguir los pasos que crea necesarios para llevar adelante sus posiciones, ¿no? El saludo del presidente. El presidente no tenía que estar en esta reunión, pero fue el que generó la invitación a esta reunión, así que, y nos encomendó al jefe de gabinete y a mí de llevarla adelante. Así que, por supuesto, en el saludo que nosotros le hicimos a los gobernadores estaba implícito el saludo del presidente de la República que lo convocó, ¿no? A todos, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.